Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de entrevistas en Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora revisitar un tema que lo abordamos allá lejos y hace tiempo, aunque la vorágine de los acontecimientos en nuestro país hace que la dinámica del tratamiento de los temas envejezca con una rapidez que es asombrosa. Vamos a volver a hablar de algo que lo tocamos tangencialmente cuando comenzaba el año y que ahora está agudizándose, profundizándose en el problema, que es la falta de la provisión de un combustible líquido que es fundamental para la producción. Nos referimos concretamente al gasoil. Se ha extendido el faltante a casi todo el país. Vamos a tratar de profundizar, ahondar las razones y sobre todo vamos a preguntarnos ¿por qué no se encuentran las soluciones? Saludo a Nicolás Malinowski, que es el director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, con quien hablábamos hace unos 3 meses atrás respecto de este tema. Nicolás, un gusto, ¿cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo les va? El gusto es mío y saludo a toda la audiencia ahí de Río Cuarto también. Bueno, en aquellos días hablábamos de otras cuestiones ligadas con la agenda energética y tocamos tangencialmente el tema del gasoil. Hoy, ¿cuál es el cuadro de situación? Bueno, sí, como bien mencionás vos en la introducción, Guillermo, veníamos, o sea, creo que este año, el 2022, nos viene atravesando la energía, digamos, particularmente por el contexto internacional, ¿no? Creo que en abril, cuando hablábamos, mencionábamos esto del conflicto de Rusia-Ucrania, digamos que el eje principal es la energía, digamos, justamente ese conflicto bélico que se está dando. Y eso claramente repercute a nivel internacional y nos pega de lleno también a nivel local, ¿no? Y entre ellos la cuestión asociada al gasoil, que hoy se está viendo, digamos, o sea, hemos visto la semana pasada cortes de ruta y demás por protestas alrededor de este tema, ¿no? De faltante de gasoil, el aumento de los precios, digamos, y demás que está sucediendo en el país. ¿Y aquí qué es lo que está sucediendo, Nicolás? Bueno, justamente nosotros lo que estamos visualizando, digamos, bueno, hay una faltante, digamos, de ese combustible, producto o sea, las refinerías actualmente están al 100% de capacidad, ¿no? Nosotros en Argentina nos autoabastecemos el 70% del mercado, ¿no? Y el 30% restante siempre hay que importarlo, y sobre todo en las épocas de cosecha, ¿no? Y recientemente, bueno, la semana pasada, el viernes creo, Darío Martínez, que es el secretario de Energía, dijo que las refinerías estaban operando al 100%. También hay un comunicado de YPF que dice lo mismo, digamos, que las refinerías están operando al 100%. Lo que no está sucediendo, digamos, es la entrega, digamos, en los puntos de abastecimiento, que son las estaciones de servicios, ¿no? Y bueno, ahí es donde vemos, digamos, el problema y el nudo central de este conflicto, que claramente hay un aumento de la demanda, o sea, nosotros estamos consumiendo una demanda del 12% más que en el 2019, digamos. Eso también trae una problemática porque tenemos que salir a comprar este recurso afuera, y en este contexto de conflictos energéticos que mencionábamos recién con el conflicto de Rusia-Ucrania, también no está tan sencillo, digamos, la importación de este combustible. O sea, no hay que perder de vista que no solo en Argentina hay aumentos de precios. O sea, el miércoles pasado, digamos, Joe Biden también salió a decir de que había que bajar los impuestos a los precios de los combustibles, porque se estaban yendo los precios de combustible en surtidor de Estados Unidos por las nubes y demás. Entonces, todo eso hace un complejo y un mix, digamos, de multicausal que a nosotros nos está pegando fuertemente. Después también hay especulación por parte de las empresas petroleras, porque las empresas petroleras quieren vender afuera, digamos, este combustible o los hidrocarburos, o sea que afuera el precio está alrededor de $110 el precio, y en Argentina el precio de barril, ¿no? Y en Argentina se paga alrededor de $60. Entonces, bueno, todo eso hace que esa especulación, la cuestión de que también está complicado conseguir el combustible y demás son variables. Y después también, bueno, el aumento de la producción, del consumo, perdón, de la demanda por la época, digamos, por el agro, digamos, que bueno, en Río Cuarto es bien conocido esto. Y a su vez, hay fuentes periodísticas que están diciendo, digamos, que hay empresas, ¿no? Del sector agropecuario que han aumentado un 46%, digamos, del consumo con respecto al año anterior, y eso
no sé si es una cuestión especulativa o para acopio, digamos, para después, bajar sus costos, digamos, o defenderse de un costo por respecto a la inflación, ¿no? Entonces, es decir, que hay algunas empresas que están comprando un 46% más de combustible que temporadas anteriores. sí, eso es lo que han sacado algunas fuentes, como Econojournal, digamos, que están, bueno, poniendo esos argumentos, ¿no? De que claramente han aumentado en un 46%, o sea, de la compra, y eso claramente distorsiona todo el mercado, ¿no? Y frente a esto, ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿cómo se puede? Porque hay muchas actividades que están a punto de paralizarse. ¿Hay capacidad de respuesta? ¿El gobierno aquí actuó con falta de previsión? Bueno, justamente en los últimos días, creo que fue a mediados de este mes, digamos, entre el 15 y el 20 de junio, lo que se hizo fue una medida que la habíamos charlado a principio de año, que era aumentar la cuota de biodiesel, digamos, en lo que es el componente gasoil, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cuota hoy del 5%, se aumentaría al 10% con una posibilidad en los próximos 60 días del 12,5%, ¿no? Eso ya es una medida que también favorece, digamos, a todo el sector de biodiesel, que en Río Cuarto también es una industria fuerte. Y después, bueno, YPF salió a importar más barcos, digamos, para justamente abastecer el mercado interno. Porque, ¿por qué no logra YPF, siendo una empresa de mayoría accionista estatal y siendo la empresa dominante en el mercado, imponer su lógica? ¿Por qué pareciera que es que las otras petroleras le imponen la lógica a YPF? Es la percepción que tenemos. ¿En los hechos es así? Claro, o sea, YPF es la responsable de abastecer el mercado interno, no así las otras petroleras, ¿no? Entonces, las otras petroleras no tienen la obligación de importar, digamos, el combustible, a menos que se llegue a un acuerdo con YPF y Secretaría de Energía y los demás actores del gobierno, ¿no? Entonces, ahí claramente lo que nosotros vemos es que tiene que haber una política fuerte de parte del Estado Nacional y tomar riendas en el asunto, ¿no? O sea, nosotros creo que al principio de año también lo mencionábamos, digamos, o sea, se podía declarar una emergencia energética por el contexto internacional que estamos viviendo. Y eso permite y le da instrumentos al Estado para justamente sortear este tipo de eventualidades que estamos viviendo. ¿Y el gobierno no ha hecho nada a este respecto? Digo, si había advertencias o señales de emergencia energética, ¿adoptó acciones o pecó de morosidad? No, viene haciendo acciones, digamos, tal vez habría que profundizar, ¿no? O sea, justamente, bueno, ahora se llegó a un acuerdo con otras petroleras como Raízen, que Shell y demás, para que ellos también importen, digamos, combustible. Lo que pasa es que también hay una realidad, digamos, o sea, la petrolera pone una excusa de que importan a pérdida, porque, o sea, el gasoil afuera está más caro que acá, digamos, para poner un ejemplo, digamos, o sea, en Brasil está un 120% más caro que en Argentina, Uruguay un 160% más caro, y bueno, en Europa creo que estaba alrededor de 2 euros, que son 250 pesos argentinos, digamos, y demás. En Estados Unidos estaba algo de 7 dólares el galón, ¿no? Entonces, importar, digamos, a precios internacionales va a pérdida, ¿no? Pero bueno, justamente tiene que llegar a un acuerdo, porque, o sea, no nos olvidemos, en el contexto pandémico, el gobierno nacional había puesto un barril criollo, digamos, donde favorecía a las petroleras para que no se caiga esa industria, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber una solución de compromiso y tomando medidas en conjunto, ¿no? O sea, bueno, en este momento van a aquí la lógica que intuís en tu análisis, Nicolás, es cuando las petroleras la pasaban mal en la pandemia, el gobierno les garantizó un precio que no se pagaba en el mundo. Y ahora que falta combustible en el país, las petroleras quieren el precio que se paga en el mundo y no proveen al consumo interno. ¿Es así? Claro, o sea, es un ganar-ganar serían para las petroleras, ¿no? Entonces, bueno, justamente ahí es donde tiene que entrar la política pública, ¿no? Y hacer fuerza, digamos, para que abastecer, digamos, al conjunto de la población, porque esto después aparte se traduce a precios, ¿no? O sea, si
si hay estaciones de servicio, o sea, hoy creo que estaban solo 200 litros, me parece que podían cargar los camiones, ¿no? Y a su vez seguramente se van a encontrar con variabilidad de precio, depende de la ciudad, la zona donde carguen. Todo eso después se repercute en precios, ¿no? Y en un contexto inflacionario de un 60-70% como tiene el país hoy, va a repercutir en toda la cadena. Entonces hay que hacer, o sea, son medidas que no puede ser solo, digamos, de abastecimiento, sino que tiene que haber múltiples medidas para que esto no tome escalada, no solo por la falta de gasoil, ¿no? Sino porque esto después repercute en la inflación, después repercute en el trabajo, o sea, si no hay movilidad de transporte, eso repercute en el trabajo, digamos, o sea, también hay que tomar en cuenta, digamos, o sea, el paro camionero no fue solo, digamos, por la falta de gasoil, sino también había otras medidas que estaban en torno al trabajo, digamos, de reclamos gremiales de ese sector. Entonces, claramente, digamos, hay que poner todas estas variables sobre la mesa y creo que no es solo una cuestión de la Secretaría de Energía, sino hay que poner todas las empresas del Estado energética, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo y tratar de que eso empiece a funcionar, digamos, en sintonía para darle un revés a este asunto, ¿no? Nicolás, en este contexto, ¿cómo es el mercado respecto de la capacidad de reacción? Si hoy no tengo gasoil, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta tenerlo? Mira, yo no creo que con las acciones que salió YPF, digamos, a tomar, digamos, que van a hacer la importación de, creo que 3 buques va a traer ahora, en el corto plazo no va a haber faltante, digamos, o sea, más allá de, o sea, puede haber sectores que puede haber una demora por la distribución, ¿no? No creo que llegamos a estar semanas sin gasoil, ¿no? Pero claramente hay una puja por cuál es el precio que se va a pagar. También eso, algunas estaciones o algunas líneas de bandera deben estar especulando con eso. Está bien. Yo veía el precio, digamos, cuando hablamos a principio de año, el precio, para que nos demos una idea de cómo impactó, digamos, el conflicto de la guerra en el precio, digamos, o sea, el euro en enero estaba a 99 pesos en Argentina y hoy está a 175 pesos, ¿no? Entonces aumentó un 75% el litro. Entonces, todo eso, digamos, y claro, y seguramente hay sectores que quieren que aumente más, ¿no? Entonces, y eso nos va a repercutir a todos en el bolsillo y a toda la economía en general, digamos. Las acciones que está tomando tienden a pensar de que no va a haber faltante, digamos, en los próximos días. Perdón que te interrumpí la frase final. ¿Quién es? No, las acciones que está tomando YPF, entiendo y nos hacen pensar, digamos, de que no va a haber faltante, digamos, de gasoil en los próximos días. Mencionabas que aumentó significativamente el consumo de gasoil. ¿Y eso a qué obedece? Lo que nosotros vemos, digamos, o sea, hay un recupero de la economía y después también lo que mencionamos, la cuestión de especulativa, ¿no? Claro. O sea, de acopio de gasoil. Yo me acuerdo en abril cuando también hablábamos de lo que era la diferencia en ese momento. Yo no sé cómo está la diferencia entre precio mayorista y precio minorista, pero sí tengo el dato que habíamos hablado en abril. Por allá estaba, en el canal mayorista estaba un 25 más caro que en el canal minorista. Entonces, en abril se había caído el consumo en el canal mayorista había caído un 2,5% y aumentado el minorista en un 12%. Entonces veíamos cómo estaba esa puja de precios también, ¿no? Entonces, claramente a surtidor faltaba gasoil, digamos. Y después en ese momento YPF también había salido con un comunicado donde iba a poner a disposición todo el entramado que tiene de YPF Agro, digamos, para abastecer justamente el consumo agropecuario, porque estábamos hablando del principio de la cosecha, ¿no? ¿Y eso ocurrió? ¿YPF Agro actuó en consecuencia? ¿Está haciéndolo? Entiendo que puso a disposición, digamos, para abastecer ese mercado. Y cuando mencionan ustedes que hay alguien que está comprando y estoqueándose, ¿se puede identificar, individualizar quién es? ¿A dónde compra y a quiénes le compra y a dónde lo acumula ese gasoil? ¿No se puede hacer un seguimiento? ¿Es tan difícil establecer quiénes son los actores que están operando para distorsionar el mercado? Yo creo que sí, digamos. Aparte, o sea, son pocas empresas, digamos, grandes las que pueden hacer eso, ¿no? Es como si hablamos del mercado agropecuario, digamos, o sea, el pequeño productor no es el que puede
el que puede, digamos, acopiar, digamos, en un silo bolsa, en un campo, digamos. O sea, los que acopian son los grandes exportadores. Y bueno, acá hay que identificarlos y el Estado tiene las herramientas para hacerlo. Si lo puede hacer porque tiene las herramientas. Solo falta la voluntad política. Bueno, ¿y a este gobierno le ha faltado voluntad política entonces? Sí, calculo que sí, sí. Sí, sí, ahí coincidimos. O sea, tiene que salir agresivamente a identificar eso, porque no puede que esté el conjunto de la sociedad en vela, digamos, porque unos vivos o un puñado minoritario, digamos, de empresarios viven o especulan a costa del resto de la población, ¿no? Además ha ocurrido otra cosa. Después de muchos años, YPF ha dado superávit significativo. Digo, ¿está relacionado con esto la empresa para mostrar esos números? ¿Entró en la dinámica de competencia de mercado y olvidó su rol de petrolera de bandera? Y, o sea, ahí estaría bueno, o sea, hay que historizar, digamos, YPF justamente hace poco cumplió los 100 años, digamos, o sea, YPF tuvo siempre un rol predominante en lo que fue la industria petrolera en Argentina, la industria energética en el país. No nos olvidemos del proceso de desmantelamiento y privatización que vivimos en los 90 sobre esa empresa, y después un proceso de recuperación en 2011, digamos, con una empresa que sigue siendo una sociedad anónima, por eso justamente opera y actúa en la bolsa de valores, digamos, y hoy es una empresa testigo, digamos, y es una herramienta que tiene el Estado para ponerla en funcionamiento, digamos, y tiene que operar en consecuencia. Claramente, al ser mayoría estatal, digamos, la Secretaría de Energía tiene que direccionar y darle dirección a esa política que lleva adelante YPF, y que no sea, digamos, una política rentista, ¿no? Sino una política para velar por el precio de la energía en Argentina, un precio testigo que sea accesible, digamos, para el conjunto de la población, y que sea o sea, no nos olvidemos que si la energía se va por las nubes, no vamos a poder producir, digamos, o sea, porque la producción industrial, agropecuaria, agroalimentaria y demás, tiene en consecuencia, o sea, su columna vertebral es el uso de la energía, ¿no? Si eso está por las nubes, eso repercute en todos lados. Y tiene que actuar en consecuencia. Aquí también está la lógica de lo que mencionabas anteriormente. Tal vez se tenga disponible el gasoil que se necesita, pero a precio internacional, impagable en la Argentina, o pagable destruyendo la recuperación de la economía. Y esa es una disyuntiva, hacia dónde vamos, ¿no? A bancarnos que falta un poco de gasoil, o a tener gasoil caro, aunque muchos de los que hoy no lo tienen porque no lo pueden comprar, porque no están en los surtidores, no lo van a tener porque no lo van a poder comprar porque no tendrán los recursos. Sí, y no tenemos que perder de vista, digamos, Guillermo, ahí vos mencionabas recién las ganancias desorbitantes o superavitarias que estaba teniendo YPF también, en el contexto, digamos, que mundial, digamos, o sea, claramente si el Estado no regula, digamos, la exportación, digamos, de petróleo o de hidrocarburos o de materias primas en general, hoy el mundo, digamos, está demandando a precios exorbitantes esas materias primas. Entonces, si nosotros no priorizamos el mercado interno, claramente todo eso se va a ir para afuera y acá no vamos a poder, digamos, disponer de esos recursos, o lo vamos a tener que pagar a precios internacionales, cuando Argentina no tiene los salarios que tienen los países del primer mundo, ¿no? Entonces, también eso hay que pensarlo, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, Argentina tiene el precio histórico, no sé, del litro de nafta ha sido $1, digamos, no sé, que es una referencia que se usa siempre. Y bueno, o sea, Argentina a lo mejor está más bajo de eso. Y bueno, está más bajo porque los salarios también son más bajos. Entonces, no podemos decir, bueno, subamos el costo de la energía, porque el costo en este caso, el combustible. Porque si no, también después, vos recién decías, no vas a poder ir a la estación de servicio a llenar el tanque de combustible, ¿no? Sí, lo vas a tener el combustible, pero después no vas a poder llenarlo. Esa es la verdad. Y además es más complejo el escenario, Nicolás, en el sentido que, por poner contraste, hay 2 semanas de protestas en Ecuador, paralizado el país porque, entre las otras cuestiones varias que se ponen en discusión,
Una de ellas, el pueblo indígena está planteando la elevación del costo del combustible, que hace para ellos muchas actividades productivas de difícil continuidad. Pero también vemos que la discusión parlamentaria en España tiene el mismo problema, diciendo, miren, los combustibles han aumentado de manera significativa y la gente no ha podido aumentar ni su producción y ni el costo de sus productos. Bueno, ahí hay un problema global que se suma a los problemas nuestros, ¿no? Sí, claramente o sea, yo creo que van a ser cotidianos los conflictos alrededor de la cuestión energética, y es lo que decíamos al principio, digamos, o sea, la energía se ha tornado, digamos, como uno de los ejes o de las disputas, digamos, a nivel internacional en este cambio de paradigma que se están dando, ¿no? O sea, acordate que ya lo hemos charlado en otros programas o en otras entrevistas, que estamos también en un contexto de transición energética, ¿no? Entonces, y ahí también se cambian la configuración de los sistemas productivos, ¿no? O sea, la tendencia es que el mundo va a pasar de una matriz basada en los combustibles fósiles a una matriz basada en las energías renovables o energías limpias. Eso, digamos, hoy claramente está un poco más lejos del horizonte porque justamente se está viendo que sin los hidrocarburos todavía el mundo no puede funcionar, y nos está pasando en Argentina. Y está pasando, digamos, o sea, vos mencionabas el caso de Ecuador y el caso de España y el caso de Estados Unidos también, digamos, o sea, Joe Biden está teniendo un montón de problemas internos por el aumento de combustible, ¿no? Sí, sí. Y esto, pues, en un momento donde la Unión Europea, por ejemplo, el caso de España, digamos, la Unión Europea le prohibió ya el uso, el compre de petróleo ruso, ¿no? Y eso se va a ir por las nubes de sus costos energéticos. Alemania, a su vez, por ejemplo, que iba a ser beneficiada del gas ruso, digamos, o sea, todo el conflicto inicia por el gasoducto Nord Stream 2, donde desde Rusia se iba a abastecer, digamos, a Alemania en forma directa con otro gasoducto. Eso se interrumpió y ahora no va a ser así. Alemania va a importar gas de Estados Unidos a través de barco, pero para eso necesita 2 años para construir mínimamente las estaciones que transforman el gas en barco para después inyectarlo al sistema alemán, y eso a su vez está haciendo que Alemania utilice fuentes energéticas más contaminantes, ¿no? En un contexto donde se declaran como que van hacia la transición energética y hacia disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, todos esos conflictos los vamos a ver y nos van a tocar de cerca. Y la región, yo creo que ahí está bueno el caso de Ecuador, para pensarlo en términos de región, ¿no? O sea, si Argentina también está teniendo problemas de abastecimiento y en una encrucijada energética, como lo está teniendo Ecuador y el resto de los países en América Latina. Entonces también hay que hacer el esfuerzo para pensarnos tal vez como un bloque latinoamericano en la cuestión energética, ¿no? O sea, dar una respuesta como bloque, ya que tenemos las reservas y tenemos las principales reservas de hidrocarburos, porque Venezuela es la primera reserva a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Después tenemos el litio como otra de las grandes reservas, el agua, digamos. O sea, como bloque podemos darle solución a esta situación. Sí, en líneas generales, yo no he escuchado análisis complejos respecto de esta cuestión como el que acabas de hacer, Nicolás. Más bien se está yendo hacia una lógica simplista, ¿no? De blanco-negro, respecto de cómo solucionar este problema. Si yo fuera gobierno, si estos no fueran el gobierno, las cosas no pasarían. Y es mucho más compleja la situación porque aquí gobiernos de un signo ideológico o de otro están bajo la misma encrucijada. Sí, incluso, por ejemplo, está bueno, nosotros discutíamos esta semana, analizar el caso brasilero, por ejemplo. Está teniendo un proceso como tuvimos nosotros en los 90, ¿no? A principios de este mes se aprobó la privatización de Eletrobras, que sería la empresa como nosotros teníamos de agua y energía, donde esto va a traer un montón de conflictos hacia dentro de Brasil, y a su vez se está tratando de privatizar, eso se autorizó el 6 de junio, se autorizó la privatización de Petrobras, ¿no? Que sería la YPF, como teníamos nosotros antes de la privatización. Entonces, vemos también cómo empieza a jugar el mercado, o sea, los intereses privados, a tratar de romper, digamos, las empresas estatales que estaban quedando en la región
para justamente no avancemos, digamos, en esto que hablábamos de la región latinoamericana o la Unión Latinoamericana en torno a la energía, digamos, porque justamente son los instrumentos que, o sea, esas empresas estatales las necesitamos para poder hacer este tipo de integración, ¿no? Porque si no, claramente las empresas privadas no lo van a hacer. Tengo que preguntarte, aunque sea un título, porque es para desarrollar más complejo seguramente en otro momento, la segmentación de las tarifas energéticas que anunció el Gobierno Nacional, ¿es viable de implementar? ¿Lo ves como una respuesta para ir abandonando de a poco la política de subsidio? Sí, yo creo que más que atacar, o sea, está bueno, digamos, discutir, digamos, la segmentación tarifaria. Yo creo que también habría que poner más foco, digamos, en las ganancias que tienen las empresas también, ¿no? Me parece que, o sea, no nos olvidemos que desde 2016 al 2020, 2019 en realidad, las empresas energéticas tuvieron un 3.000% de aumento y eso no se discutió todavía. ¿A dónde fue ese aumento y cuál es el costo real de la energía en Argentina? Me parece que deberíamos tratar de poner los esfuerzos ahí y después, si la segmentación sirve, bienvenida sea, pero no sé si es el foco en este momento. Como siempre, Nicolás, es muy ilustrativo escucharte, muy amable y ojalá que no tenga que volver sobre este tema a consultarte antes de fin de año, que sea por otros muchos mejores. Muy amable. Yo creo que lo vamos a seguir charlando, pero ahí con respecto a la segmentación también decirlo, o sea, es muy difícil de implementar cuando tenemos el 40% de la población bajo la línea de pobreza, ¿no? Yo veía que circuló en las redes, digamos, hay en un barrio en San Luis, digamos, que le dejaron en el medidor para el que toma la lectura de la empresa distribuidora, que por favor no le corten la luz, digamos, porque no le hagan apagarla, ¿no? Entonces, si estamos viviendo eso, digamos, creo que hay que, o sea, la mayoría de la población no está pudiendo llegar a apagar la luz, digamos, me parece que el problema está en otro lado, más allá de la segmentación en sí, ¿no? Gracias, Nicolás, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Sin energía no hay posibilidad de desarrollo alguno. Pero claro, el desarrollo es un crecimiento armónico de una sociedad, ¿no? El crecimiento solamente de los sectores que pueden mostrar números positivos de la macroeconomía. Y aquí hay sectores históricamente ligados a la energía que fueron los eternos privilegiados y parecen ser intocables. Bueno, hoy el mundo está cambiando y estamos en un escenario en donde esos sectores tienen que resignar parte de sus voraces ganancias. Bueno, el poder político es el encargado de encontrar los contrapesos para tratar de equilibrar esa balanza que hoy está muy desequilibrada. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.